Hola, muy buenos días, señoritas y caballeros. Mi nombre es Virgilio Reyes. Soy profesor de la Universidad Don Bosco en la materia de sistemas digitales. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de memorias. Bien, entonces, claro, hay una introducción teórica, conceptual muy fuerte acerca de memorias. Eso lo podemos ver a través de un control de lectura, un archivo PDF. Yo por el momento me limitaré a los conceptos más importantes y hacer ejercicios de aplicación, que al final a eso es lo que ustedes van a tener que llegar. Por ejemplo, vamos a comenzar. Recuerden, nuestro tema de ahora es memorias. Pues bien, las memorias las podemos clasificar en dos grandes tipos. Tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos tipos de memorias? La memoria RAM es aquella que tiene unas características que es de acceso aleatorio, y es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Volátil significa que la memoria RAM va a guardar información mientras ella esté conectada a una fuente de voltaje. Si la memoria RAM mientras está operando es desconectada de la fuente de voltaje, entonces pierde la información, por eso es una memoria volátil. La característica de una memoria ROM es que es solamente de lectura y tiene varios usos. Por ejemplo, si es una memoria ROM pura, este tipo de memoria nos sirve por ejemplo, grabar información que nosotros vamos a utilizar en aplicaciones o guardar programas. Veamos, ¿a dónde nosotros podemos encontrar ejemplos de memoria RAM en una computadora? Pues en una computadora nosotros podemos encontrar ejemplos de memoria RAM en la memoria principal. La memoria principal de una computadora está compuesta por módulos DDR RAM. Entonces, generalmente tienen entre 2 y 4 slots para conectar memorias RAM. Las computadoras hoy en día andan en el orden de 2 GB, 4 GB, 8 GB de RAM. Entonces, la memoria principal, que es la memoria RAM, ¿para qué utilidad tiene un sistema electrónico? Pues, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en su computadora, el sistema operativo en el que estén trabajando, sea Linux o Windows, ese sistema operativo no está corriendo en el disco duro, está instalado en el disco duro, pero cuando arrancan la aplicación, el sistema operativo, sea Windows o Linux, se carga en la memoria RAM y está ejecutándose en la memoria RAM porque la memoria RAM tiene una velocidad de acceso mucho más grande que la de un disco duro. Entonces, por eso conviene que los programas que estén corriendo se ejecuten dentro de una memoria RAM. Cuando ustedes guardan la información de su archivo en Word, PowerPoint, por supuesto que no la están guardando en la RAM, sino que la están guardando en el disco duro, que es la memoria secundaria. Entonces de la RAM pasan los datos a guardarse en la memoria secundaria, que es el disco duro. Ok, pero como les habrá pasado, si su computadora se traba o se desconecta su alimentación, el archivo que estaban trabajando de Word o PowerPoint, que estaba ejecutándose en la memoria RAM, se pierde la información. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es volátil. Un ejemplo de memoria ROM en una computadora puede ser la BIOS. ¿Y la BIOS qué es? Pues bien, cuando ustedes encienden su computadora o encienden su celular, por ejemplo, sistemas operativos de celulares Android o iPhone, cuando ustedes encienden su computadora, que pueden tener como sistema operativo Linux o Windows también, sea que estén encendiendo una computadora o un celular, no es el sistema operativo el que arranque el sistema. Por ejemplo, si están trabajando en una computadora con sistema operativo Windows, no, cuando usted le dan power, no es el Windows el que arranca el sistema, sino que es la BIOS. ¿Y la BIOS qué es? Es una memoria ROM en donde el fabricante de la motherboard guardó las rutinas de arranque para que después le ceda el control al sistema operativo. ¿Y qué hace esta memoria ROM o la BIOS? Tiene las rutinas de arranque que verifican que todo en la motherboard esté bien, y si todo está bien, le pasa el control al sistema operativo, y es el sistema operativo el que finaliza de arrancar la computadora. Tal vez ya les habrá pasado que en su casa ustedes le dan power, aparece una pantallita negra, pero se detiene la aplicación y ya no arranca la computadora.
¿Por qué? Porque el BIOS, al verificar todos los periféricos conectados a la motherboard, puede encontrar que, por ejemplo, los módulos DDR RAM tal vez estén desconectados o mal puestos. Entonces la BIOS verifica, y si algún periférico da error, entonces la BIOS, como por ejemplo que los módulos RAM no estén bien colocados, la BIOS no va a permitir que el sistema operativo termine de arrancar el sistema. Así que es la BIOS la que se encarga en un inicio de arrancar el sistema, y cuando todo está ok, cuando la BIOS ve que todos sus periféricos están ok, entonces le pasa el control al sistema operativo, y es el sistema operativo el que permite arrancar por fin la computadora y ejecutarse el sistema operativo en la memoria RAM. Todo programa se ejecuta en la memoria RAM. Entonces vean cómo va el ciclo. Cuando ustedes arrancan la computadora o su celular, es un software BIOS el que verifica que todos los componentes periféricos estén bien. Cuando el BIOS da el OK, el BIOS le pasa el control al sistema operativo del sistema, como puede ser un Windows, un Linux, o en celulares un Android, iPhone. Entonces el BIOS le pasa el control al sistema operativo. El sistema operativo es el que se encarga de arrancar la computadora, y cuando la computadora ya está arrancada, ella le pasa toda la información a la memoria RAM de los programas que se están ejecutando, y ustedes están trabajando sobre la memoria RAM. Cuando necesitan guardar información de la memoria RAM, que es la memoria principal, lo guardan en una memoria secundaria como es el disco duro. Entonces vean cómo en un sistema electrónico se hace uso de los dos tipos de memoria, RAM y ROM. Así que las dos son muy importantes y cada una tiene un uso diferente. Pues en la clase de ahora vamos a hablar sobre memoria RAM y ROM. Vamos a ver diferentes tipos de memoria. Ok, veamos. Bien, hablemos de una memoria pequeña. Antes de